Bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula, soy Antonio Ábalos y recuerden, para ser investigadoras e investigadores jurídicos, no están supeditados u obligados a pertenecer a una universidad o a que les estén dando una beca de investigación o a que los manden al extranjero o nada. La investigación jurídica empieza desde un ejercicio personal en el cual la persona investigadora simplemente echa a andar su mente, inicia un protocolo de investigación, algo le llamó la atención y empieza a investigar. Y recuerden, aunque una universidad no les acepte un protocolo de inmediato, a veces es por cuestiones ideológicas, paradigmáticas, puede ser porque de plano tienen compromisos y le aceptan el protocolo más rápido a alguien más, y no por la calidad de sus ideas. Siempre hay que tener fe en uno mismo y continuar con nuestro trabajo intelectual. Nunca desvalorarnos como investigadores, sino continuar adelante con nuestra vida de investigación. Siempre empezando desde lo independiente y eventualmente, como yo mismo lo he vivido, en algún momento una universidad te hace caso y te dice, órale, pues ven por favor y difunde estas ideas tan interesantes que me compartiste. Pero detrás de eso que compartiste hay años de trabajo, hay años de reflexión, que poco a poco te llevan a construir un material interesante. Pues bien, la quinta época duró de 1917 a 1957. Sí, 4 décadas. Y básicamente estamos hablando de toda una serie de acontecimientos sociales, económicos, políticos, ideológicos, en los cuales nuestro México tuvo muchísimas transformaciones. La quinta época se originó por la promulgación de la Constitución en 1917 y terminó por cuestiones de la evolución propia del derecho, que de manera natural obligaron a terminar con esa época e iniciar por otra. Entre otros aspectos está la necesidad de dar mayor celeridad a la difusión de las sentencias, pero también podemos encontrar aspectos como el voto de la mujer, que estuvo dentro del sexenio de Ruiz Cortines. Como un contexto histórico-político podemos encontrar que tuvimos muchos presidentes, que creo que fue la época del semanario judicial de la Federación con más presidentes. Aquí estuvo Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, los presidentes que integraron el Maximato, como Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas del Río, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y el propio Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, entre otros criterios, porque aquí no les puedo leer toda la jurisprudencia porque se nos haría un video eterno, ¿verdad? Pero vamos a estar dos que me parecen ejemplificativos de qué se estaba discutiendo en aquel momento que hoy en día nos parecería absurdo estarlo discutiendo, ¿no? Pero pues en aquellas épocas, como les digo, fue muchísima evolución social y muy rápida. Y todo esto se discutía, ¿no? Primer criterio, uno de 1956. Testamento privado. Testigos femeninos en el Distrito Federal. Bueno, pues este criterio era muy interesante. Se hablaba acerca de si la mujer podía o no fungir como una persona que diera testimonio de la validez de un testamento privado. Pues básicamente la Corte dijo que sí, en función precisamente de la evolución del derecho. Que si bien en el derecho romano esto no habría sido posible por esta capacidad disminuida en que se tenía preconcebida a la mujer, lo cierto es que a la luz de ideas modernas esto ya no era viable y se les debía reconocer esa capacidad. El otro criterio que les quiero mencionar es el intitulado Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas administradas por mujeres. Curiosamente, no es un criterio en que se le haya dado a la mujer plena libertad sobre cualquier aspecto de venta de alcohol. Ojo. Se decía que si bien el artículo 7 del Reglamento de Expendios de Bebidas Alcohólicas estableció una prohibición para que las mujeres pudieran poseer o administrar cantinas o viñaterías, lo cierto es que esto era una prohibición aplicable solo a un giro principal o único de ventas de alcohol, tal cual. Pero que esta prohibición no debía extenderse a la venta de alcohol como algo accesorio, por ejemplo en restaurantes. Y relacionado con otro criterio, aparte
había una prohibición para que las mujeres vendieran alcohol bajo cualquier circunstancia después de las 10 de la noche, lo cual después llevó a otras discusiones jurídicas. Podríamos decir que todo esto era una cuestión del patriarcado, de las limitaciones a las mujeres, etcétera. Puede ser que en parte sí, pero no debemos quedarnos tan cortos en la respuesta. Había quizá una intención, más allá de lo que establecía la norma, en cuanto a evitar otro tipo de ilícitos, como el enocinio, por ejemplo. Eran intentos que había en nuestro sistema jurídico que, correctos o incorrectos, machistas o no, pues era lo que estaba discutiendo en el momento. Y básicamente podemos concluir que en esta época pues hubo una gran evolución, fue paulatina, no se llegó de manera inmediata a decir reconozcamos todos los derechos a todo el mundo porque las discusiones jurídicas no son así, se van dando de manera sistemática, racional, siempre, tanto cuando emites una ley como cuando emites un criterio jurisprudencial, tienes que pensar en cuál va a ser la consecuencia social de esto. Sabemos que la sociedad muchas veces no te acepta cambios abruptos, te acepta cambios paulatinos, bien razonados, bien justificados, y pues quizás sea en parte la explicación de por qué se discutían estas cosas de una manera tan pausada, ¿no? Cada generación fue distinta. Lo cierto es que todo esto llegó en un punto a normalizarse, al grado que, como les decía desde el inicio, ahora nos parecería escandaloso discutir estas cosas, ¿no? Hasta pondríamos un esto que, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero así es la evolución de la sociedad. Lo que un día te parece inadmisible, hace muchos años era un tema de discusión. Yo soy su amigo Antonio Ábalos, gracias por haberme acompañado y como siempre es un placer haber platicado con ustedes. La próxima cápsula platicaremos de la sexta época, sin duda mucho menos presidentes, mucho menos convulsiones sociales, pero no por eso será menos interesante. Hasta pronto.